Bienvenidos a un nuevo video de la cátedra Análisis Matemático 1, Cálculo 1, Matemática 1 de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa. Bueno, en este caso vamos a estar planteando la resolución del ejercicio 29 del práctico 2 y donde nos pide que, dadas las siguientes ecuaciones, determinar el tipo de curva que representan y esbozar su gráfica. En el teórico ya habrán visto que han visto la ecuación tanto general y ordinaria de las elipses y las circunferencias, que son las dos únicas que han trabajado. Entonces, para este caso es importante primero recordar lo que era el cuadrado de un binomio, ¿sí? Que hacía referencia a dos términos, o sea, un binomio, en este caso sumando o restando, ¿sí? Y que estaban elevados al cuadrado. Entonces esto se resolvía como el cuadrado del primero más dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿Por qué es importante recordar esta cuestión del cuadrado del binomio? Es importante porque nosotros acá tenemos una ecuación general de una elipse o una circunferencia y debemos llevarla a su ecuación ordinaria. ¿Qué pasa? En la ecuación ordinaria teníamos este tipo de términos, entonces nosotros necesitaríamos llevar esto, ¿sí? A algo que tenga términos cuadráticos de esta forma. Entonces, ¿cómo hacíamos eso? Bueno, lo primero que tenemos que comenzar haciendo es tratar de organizar un poco esta ecuación, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es agrupar los términos que tengan x por un lado y por el otro vamos a agrupar los términos que tengan la variable y. Ahora, fíjense que yo tendría que estos binomios que tengo acá, ¿sí? Estos que agrupé de los dos términos, tendría que llevarlo a algo elevado al cuadrado. ¿Cómo vamos a hacer eso? Fíjense que si miramos la forma desarrollada del cuadrado binomio, ¿sí? Nos indica que tenemos una de las variables o el primer término elevado al cuadrado y también aparece el segundo término al cuadrado. Y al medio aparece un término que es cruzado, es decir, que aparecen las dos variables y multiplicado por 2. O sea que yo lo que tendría que hacer es analizar el término cruzado, ¿sí? Este que está acá, y yo lo podré escribir como 2 por, en este caso, menos 2 por x, ¿sí? Esto por un lado. Por el otro lado podría ser exactamente lo mismo, es decir, bueno, esto es y cuadrado más 2 veces por 3 por y menos 12 es igual a 0. ¿Qué pasa? Entonces acá, este término que aparece acá entre paréntesis en este lado, lo vamos a poner acá entre paréntesis también, ¿sí? Va a ser nuestro segundo término. Ya si nuestro primer término es x, ¿sí? Fíjense que aparece ya el x al cuadrado. Y acá ya aparece dos veces por el primero por el segundo. O sea que lo que indicaría acá que menos b es nuestro segundo término. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense que si bien está acá mi segundo término, faltaría mi segundo término elevado al cuadrado. Entonces lo vamos a agregar. 2 por menos 2 por x. Y acá vamos a agregar el segundo término elevado al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa? Al yo estar agregando algo que no estaba en esta ecuación general, estaría modificando la ecuación. Y yo no quiero modificar la ecuación, porque si no estaría trabajando sobre otro ejercicio totalmente distinto, otra ecuación totalmente distinta. Entonces, ¿qué pasa? Este menos 2 elevado al cuadrado me daría 4 positivo. Entonces, para que la ecuación siga siendo la misma, yo voy a colocar un menos 4
Entonces, en definitiva, yo le estoy sumando 0. Entonces sigue siendo la misma ecuación. Lo mismo vamos a hacer de este lado. I cuadrado más 2 por 3 por i. Y acá me va a aparecer el 3 al cuadrado, que es 9. Entonces vamos a restar 9. Menos 12 es igual a 0. Vamos a acomodar esto. Vamos a resolver. Esto acá me quedaba menos 4x. Y bueno, menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Acá un más. Menos 2 al cuadrado, menos 4. Más un i al cuadrado, más 6 y más 3 al cuadrado. Y acá fíjense que yo podría agrupar o hacer esta cuenta, menos 9, menos 4, menos 9, menos 12, que me da menos 25 es igual a 0. Pero ¿qué pasa? Ahora sí, esto es un cuadrado perfecto y que yo lo puedo escribir como el primer término más o menos el segundo término, dependiendo de lo que sea. En este caso era menos 2, ¿sí? Al cuadrado más, y acá me va a quedar el primer término, el segundo término al cuadrado, o sea que va a ser i más 3 al cuadrado, y voy a pasar este 25 hacia el otro lado. Que el 25 yo lo podría escribir como 5 al cuadrado. Y en definitiva, ¿qué tengo? Tengo una circunferencia, ¿sí? Tengo una circunferencia que va a tener su centro, ¿sí? El centro de esta circunferencia va a estar en el punto 2 positivo de x y menos 3 de y. ¿Cómo me doy cuenta yo de esto? Porque la ecuación ordinaria de una circunferencia centrada en un punto distinto al origen, en un punto HK, ¿sí? Era x menos la componente h, que era la del centro, la componente x del centro, más y menos la componente k al cuadrado, y esto me daba el radio al cuadrado. Entonces, si yo acá tengo un menos 2, quiere decir que h vale 2 para que me quede menos 2. Y por el otro lado, como tengo un 3, acá tendría que tener k menos 3. Entonces menos 3 me lo va a hacer positivo, y acá el radio, ¿sí? El radio, que es igual a 5. Entonces, ahora vamos a ir a verificar nuestra resolución. Vamos a graficarla utilizando el software de GeoGebra para ver si efectivamente la ecuación que encontramos es correcta y el centro y el radio que determinamos también lo son correctos. Bien, ahora sí, en GeoGebra recordemos que habíamos encontrado el centro de nuestra circunferencia, que era el 2 menos 3. Entonces lo vamos a marcar. ¿Qué tendríamos que hacer si nosotros lo estamos haciendo en una hoja de papel? Lo que podríamos hacer es, a partir de este punto, trazar un segmento de 5 centímetros, de acuerdo a mi escala que esté utilizando, y con el compás hacer una circunferencia con ese radio, ¿no? Entonces acá me pide, por ejemplo, tengo la opción de la herramienta de circunferencia dada el centro y el radio. Entonces marco mi centro, en este caso radio era 5, y fíjense, aparece la ecuación ordinaria de la circunferencia que nosotros habíamos encontrado. ¿Qué pasa? Acá me permite pasarla automáticamente y de forma sencilla a la ecuación general de la circunferencia, que es la ecuación que me habían dado inicialmente en el ejercicio. Entonces, fíjense que yo también podría meter automáticamente esta ecuación
acá y me verificaría esta circunferencia y podría yo llevarla también de la misma forma a la forma ordinaria. Bueno, hasta acá la resolución de este ejercicio, así que espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal, denle un like y nos vemos en el próximo video.